Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más en un episodio de Los Libros, el podcast, el número 39. ¿Cómo estás, Pepe Panda? Hola maestra, muy bien, muy contento, muy ansioso por escuchar qué nos trae el día de hoy, ya muy cerca de la Navidad. Así es, ya estamos aquí en estas épocas predecembrinas, listos para que sean épocas de guardar, listos para leer mucho en las vacaciones, ya que no tenemos tantas posadas que hoy darían inicio, pero pues que sean posadas de leer, ¿no? Exactamente, para que sea posada, pero uno posado en su sillón, leyendo o escuchando este podcast. Así es, y pues, bueno, pues ya estamos aquí, llevamos en esta cuareterna 9 meses esperando que alguien nos diga 1, 2, 3, se quema la vas y todo el mundo tiene que salir y nada, que nadie nos da esa instrucción. No hay bomberos ni cubetas de agua. No, caray. Ya sé, ya, Pero bueno, todo un parto, todo un embarazo, más más bien que un nada. embarazo, sí, sí. Tiene toda la Ajá, razón, maestra. as usual. Pero ¿Qué bueno, pasó? ¿Qué nos trae hoy? Díganos. pues fíjate que hoy les traigo algo muy interesante. Un autor que ya había sido comentado en el capítulo 9, ya lo habíamos invitado a este espacio de libros y Hombre, hoy es un nuevo título que se llama El Atentado y el autor es Yasmina Khadra, que es el autor en el episodio 9, ya lo habíamos comentado, es el autor de este libro de Jalil. No sé si recuerdas que era este libro sobre el chavo terrorista que iba a participar en el atentado del Bataclan ujú, en París. Ok. sí. Entonces, es este mismo autor que es súper interesante, muy fácil de leer, pero además, bueno, él es un autor argelino, pero que escribe en francés, tiene mucho tiempo radicado en Francia. Y pues ahora traigo un libro que es anterior a Jalil, es un libro que se publica en el 2005 y que se llama El Atentado. Ok. Uh-huh. Y pues bueno, este libro es sumamente interesante. Para los que me están También está viendo, un poco vinculado. para los que solo están escuchando en Spotify, es el atentado, no el atentado, ¿no? No se vayan No, a es confundir. un atentado. Sí, gracias por la puntualísima aclaración. Pero Nada, bueno, nada, es el de nada, atentado. de nada. Y bueno, pues resulta que en un restaurante en Tel Aviv, en Israel, se comete un atentado suicida. Una mujer se hace explotar, terminando con la vida de decenas de personas, incluidos los niños que están ahí celebrando una fiesta de cumpleaños. Y a su vez, en ese mismo momento, en el hospital, el doctor Amin Jafari es un cirujano nacionalizado israelí, pero de origen árabe, se prepara para atender a todos los heridos. Jafari ha dejado algunos quemados, otros mutilados, mucho horror, desolación por todas partes. Por la noche, y entonces el doctor se dedica a atender a todas las emergencias porque pues viene como todo este momento complicado. Después de una jornada extenuante por la noche, mientras está descansando, agotadísimo, recibe una llamada de la policía para que vaya a identificar el cuerpo de la kamikaze. Y entonces el mundo se le derrumba al ver con sus propios ojos que la autora del atentado fue nada más y nada menos que su bella esposa Sihem. Órale. Esto no es, no es ningún spoiler, esto es básicamente lo que aparece en la contraportada, lo que aparece en todas las reseñas. Esto es apenas para abrir boca de todo lo que va a venir más adelante, ¿no? Entonces, pues
es toda Sopas perico. esta... Sí, es súper fuerte. A partir de este momento, pues comienza esta epopeya de Amin en busca de respuestas, ¿no? Porque comienza a tratar de entender qué fue lo que llevó a Sihem a ocultarle ese impulso tan incontenible, cómo pudo ser capaz de hacerse explotar y matar a tantos inocentes, cómo es posible que él, que se dedicaba a velarle el pensamiento a su esposa, a quien amaba profundamente, pues jamás haya podido percatarse de esos sentimientos. Entonces, la historia nos muestra cómo este conflicto entre judíos y palestinos es una espiral de violencia, en el que el odio de unos aumenta el rencor de los otros y viceversa, creando una terrible inercia de horror que gira y gira sin una posible solución. De hecho, la historia inicia en el caos y termina en el caos, Pero ¿no? esto no es, No, o sea, esto no sucede en la vida real, ¿va? no, es totalmente Ah, ficcional, pero con pues un trasfondo pues muy realista, ¿no? Una realidad que viven millones de personas en esta zona de la Franja de Gaza y toda esta zona de conflicto, que pues bueno, ya sabemos que tiene desde el siglo XX con esta problemática, ¿no? ok. Y desde mitades del siglo XX. Y entonces, pues bueno, en esta indagación, pues no hay respuestas, no hay justificación, sí encuentra ciertas motivaciones, ciertas cuestiones que tienen que ver con ideales, pero, y esta sensación de que hay una profunda incomprensión entre los pueblos, en la que está de por medio el abuso de poder, las humillaciones, el dolor de ser despojados de una patria y la sed de venganza, ¿no? Porque Ujú. entonces, pues viene como todo este tema de los desplazamientos a los palestinos, los asentamientos judíos y toda esta problemática, que si recuerdas, el inicio lo cuenta Julia Navarro en Dispara, yo ya estoy muerto, este libro que comentamos también hace algunos episodios, que explica muy bien cómo se va generando este conflicto. Y entonces esta novela ya es del 2005, como con una problemática muy actual, pero que viene pues con esta temática que se ha desencadenado desde hace muchísimos, o sea, muchos años, ¿no? Ujú. Entonces, la historia es narrada por el propio doctor Amin Jafari, desde su dolor, desde su confusión, y esto hace que la novela tiene ciertos tintes de novela psicológica, porque en esta búsqueda de respuestas, él va haciendo una profunda introspección y recordando pues sus orígenes, recordando de dónde proviene él, porque ya te había dicho yo que él era árabe, es nacionalizado israelí, pero él es hijo de un beduino, que son estos moradores del desierto, estas tribus nómadas árabes. El abuelo de Amin, el jefe de la tribu, y fue despojado de sus tierras. Su padre, el padre de Amin, se empeña en que las manos de su hijo deben servir para curar, para dar vida, y lo impulsa con todas sus fuerzas hasta que pueda llegar a convertirse en un médico y tener pues el nivel de vida privilegiado que tiene ahora y adquiere la nacionalidad israelí. Para que luego Entonces, a lo llegue su largo de... esposa y haga todo su relajito. Sí, caray. Sí, sí, sí. Por eso, imagínate, pues él que había logrado él que había luchado toda su vida por estar consiguiendo, pues como esta integración que como vamos a ir viendo, pues es una integración de manera individual, ¿no? Es como un caso de éxito contra una serie de abusos y de complicaciones que hay para todo un pueblo, ¿no? Que se muestra débil y que está totalmente despojado y que a la menor provocación es aplastado por toda la seguridad israelí, en fin, ¿no? Pero el propio Amin, a lo largo de su vida, en sus estudios, porque él cursa su carrera de medicina en la Universidad de Tel Aviv, y después a nivel ya desarrollándose profesionalmente, ha sobrellevado con mucha valentía su condición de árabe en un mundo que le es hostil, porque él, como dice, él siempre se moderó ante los comentarios inapropiados de los judíos
confiando en su competencia profesional. Pero reconoce que nunca podía estar a salvo de la mezquindad humana, que te cosificaba a ratos, te demonizaba otras veces y casi siempre te descalificaba. Incluso una de las víctimas del atentado reniega que sea un árabe quien lo atienda, ¿no? O sea, a ese nivel es esta visión. Entonces, esta frase de donde habla de la mezquindad humana es una frase que viene en el libro, porque realmente está escrito de una manera, pues como te decía, muy reflexiva, muy introspectiva, pero además con una precisión en el lenguaje que es súper interesante y súper bellamente contada. Entonces, mientras que Amin sale de las calles polvorientas del barrio donde creció, donde pasó su infancia, su familia sí continúa viviendo en esa miseria, soportando los abusos de la policía israelí, la ignominia de un muro vergonzoso, todo lo cual pues va explicando este sentimiento de impotencia y de rencor que se cocina al interior del pueblo palestino, ¿no? Porque, como ellos dicen, no hay peor cataclismo que la humillación. Le quita a uno las ganas de vivir y mientras llega el momento de entregar el alma, no piensa uno más que en una cosa: cómo morir con dignidad tras haber vivido miserable, ciego y desnudo. La impotencia te hace odiar. Esa es exactamente como toda esta visión de ellos, ¿no? Es haber vivido almacenando este resentimiento, con humillaciones, vejaciones, despojos, y pues bueno, así ha ido avanzando la historia, ¿no? Entonces, así va en esta búsqueda de respuestas. Amin regresa a sus orígenes, va entrando y pues va desencadenándose una trama que se vuelve muy interesante, ¿no? A partir de cómo a él se le desmorona todo su mundo al ver que su esposa pues fue capaz de eso y que él jamás se dio cuenta que tuviera siquiera ideas fundamentalistas o integristas, de nada, ¿no? Así se le hizo raro que haya encargado 18 kilos de dinamita por Amazon, pero dijo, pues normal, ¿no? Sí, nada más pensaba que era como para los Sí, fuegos artificiales. para el 4 de julio, para la Navidad. Pero bueno, entonces, como te decía, esta novela se publicó en francés en el 2005 y es que es precisamente en junio de 2002 cuando el entonces primer ministro, que es este ultraderechista Ariel Sharon, a quien se menciona además en la novela, inicia el levantamiento de este muro que o sea, un muro como aquí el de Trump, que estaba iniciando, que lo que buscaba era aislar por completo Cisjordania y algunos barrios del este de Jerusalén, ¿no? Para que estuviera como aislado del territorio nacional israelí. Y pues de acuerdo al sitio web palestinalibre.org, Sharon lo hizo en plena segunda intifada, ¿no? O la intifada de las mezquitas. La intifada es un concepto que menciona el libro y que tuve que ir a investigar porque no es que sea yo para nada especialista en estudios Era, islámicos, ni era, mucho era, era menos. mi pregunta, ¿qué era eso de intifada? ¿Intifada o Sí, intifada? sí, esto de la intifada Intifada. es justo el movimiento de rebelión palestino en contra de los israelíes, que fue como apagado precisamente hacia el 2005, en donde pues los atentados eran una constante en Israel y Sharon la única manera que entendió que podía parar esto era metiendo como en una jaula a los palestinos, inocentes o no, ¿no? O sea, no solo a los extremistas, a los fundamentalistas, a los violentos, sino a todos, a los más pobres, a los más amolados, etcétera. Y entonces enclaustrarlos y para él esa fue la única solución que encontró, ¿no? Y por supuesto, los sucesivos gobiernos israelíes que han venido detrás de esto aseguran que el muro, que ellos no llaman muro, sino que prefieren llamarle verja, ¿no? Porque en algunas partes es como de alambre, de hormigón, etcétera. Ellos, los gobiernos israelíes, insisten en decir que esta verja ha sido la clave en la disminución de los ataques palestinos.
mientras que las autoridades palestinas sostienen que eso se ha disminuido gracias a que ha habido políticas que como han intentado contrarrestar la violencia, ¿no? O sea, los políticos palestinos aseguran que desde hace años el fin de los atentados obedece más bien a una decisión pues política, de manera que todas estas facciones armadas han ido como perdiendo cierta fuerza y se le ha estado dando más preponderancia o más predominancia a lo que es, o sea, una oportunidad a la diplomacia, ¿no? A entrar por la vía pacífica. Por supuesto, como en todas partes, pues siempre hay dos versiones de la historia. Yasmina Khadra se mantiene un poco más en una postura, pues que podríamos llamar pro-Palestina, ¿no? Porque él considera que son como la parte débil de la relación. Y es que, por ejemplo, en el mapa que aparece en el sitio web también de palestinalibre.org, pues aparece como bajo el control palestino en 1946 estaba la mayor parte del territorio. Después Israel empezó a controlar pues una porción como de la mitad en 1947 después del plan de la ONU. Ya entre los años 50 y 1967, unas 3/4 partes estaban en control de Israel y solo una fracción mínima estaba en control palestino. Y para el 2010 solo hay unos puntitos escasos de control palestino e Israel se ha hecho del control de toda la zona, ¿no? Entonces, me parece que hay como razones importantes pues para considerar esta situación que viven los palestinos, ¿no? Y de hecho hay un personaje que aparece ahí, que es el abuelo de una amiga de Amin, que es judío, y que él dice, es que yo no entiendo por qué las personas vivas tienden a victimizarse pensando que ellas son más víctimas que aquellos que perdieron la vida, ¿no? O sea, como todas, que se refiere un poco como a este pueblo judío que ha sufrido muchísimo, que es indiscutiblemente fue un pueblo totalmente vejado y que ha sufrido muchísimo, pero tal parece que quienes viven se sienten como más víctimas que los propios que perdieron la vida, ¿no? Y como si esto les diera como derecho a estar, pues ahora violentando o apoderándose de este territorio y haciendo estos despojos al pueblo palestino, ¿no? Este muro tiene una red de checkpoints que dificulta, desde luego, pues el libre movimiento, el tránsito de las personas y que también, pero también es cierto, dicen en este sitio que pues quien quiere cruzar el muro encuentra una manera de hacerlo, ¿no? Hay algunos espacios, en fin, y que pues de hecho cada semana numerosos grupos de trabajadores sin papeles saltan el muro para volver a saltar a su casa cada semana, pero ya con pues con el salario ganado de la semana, ¿no? Porque del lado palestino pues está totalmente pues una miseria. Y de hecho, Yasmina Khadra nos describe la zona y de verdad que es súper desolador, ¿no? Entonces, pues todo este compendio en torno al muro, por ejemplo, el objetivo es rodear a los más de 50 asentamientos israelíes donde viven el 80% de los colonos israelíes, ¿no? Incluyendo como vastas extensiones de tierra. Entonces, pues todos estos israelíes, este pueblo que se ha ido instalando ahí, que ha ido trazando esta política de asentamientos, pues se han ido adueñando de ese territorio de los palestinos, ¿no? En donde tendría que ser como un trato, o sea, sí, darles un espacio, pero no pues agandallar todo el espacio de los palestinos, ¿no? Entonces, por supuesto, pues la construcción de este muro dificulta el movimiento entre las poblaciones, ha ocasionado la pérdida de tierras de labor de la población palestina, el aumento de su dificultad para acceder, por ejemplo, a la atención médica, ¿no? Porque pues los médicos están en Tel Aviv, en las ciudades importantes de Israel, y los controles del ejército muchas veces no dejan pasar, aunque sea para una cuestión de fuerza mayor, ¿no? Entonces,
pues finalmente esto daña la economía, la demografía de Palestina, perdón, y pues el libro muestra las dos caras de la moneda. Como te decía, con una clara tendencia pro-palestina, que es la que alcanzamos a vislumbrar en esta postura que toma Kadra, pero pues es como mostrar este infierno de vida que lleva esa gente que de pronto encuentra en la muerte su única posibilidad de liberación. Entonces, por una parte, encontramos como a los palestinos totalmente sobajados, vejados. O sea, hay momentos en que si se da un miembro de la familia cometió un atentado suicida, llega un camión o una máquina demoledora a tirar toda la vivienda de toda la familia, que no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, llega la manera en que la policía israelí contraviene este ataque es, si fulanito cometió el atentado, vamos y aplastamos la casa de toda la familia, aunque ahí viviera el abuelito que no se puede ni mover, el no sé quién, y así termina todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Pues genera más odio, más rencor y es un círculo vicioso que, como te decía, inicia y termina en el caos, ¿no? O sea, siempre se gira alrededor del caos. Y ese es tal cual como está planteada la novela también, en forma de espiral, en torno a una situación, pues, irresoluble, que ojalá que se pueda llegar en algún momento a una conciliación pacífica y especialmente a una conciliación justa. ¿Qué te Que parece? lo dudo muchísimo, pero ojalá. Pues Ojalá sí, y. ojalá y. Pues sí, la ¿No? verdad es que es está súper delicado el asunto y pues bueno, a quienes anden como yo tras estas huellas de estos textos que puedan irnos ilustrando más, porque la verdad es que siempre escuchamos como este conflicto, pero a mí todo siempre me ha resultado como muy abstracto y ahora a partir de estas lecturas que he ido como hilvanando, pues me parece que ayudan muchísimo a clarificar. Además, Cadra, que es pues es argelino, conoce el mundo musulmán, eh, tiene como eh, pues una amplitud de vocabulario, de términos en torno a este mundo, por ejemplo, esto de la intifada, de pues muchos términos del Islam, de donde eh, pues del imán, el jeque, como todos estos jefes, esta jerarquía, todo eso se vuelve muy interesante y muy claramente explicado. Entonces, de verdad que es una recomendación que les hago. Yo lo tengo, bueno, ni siquiera yo lo tengo, me lo prestó Mariana Arzate, a quien le agradezco muchísimo que me lo haya prestado en francés, pero le voy a confesar con toda la pena del mundo que no lo quise leer en francés y pues mejor lo descargué en digital en, Ahí, en ahí, el ahí. Kindle, ajá, porque no está fácil de conseguir la versión física en español, pero pues está muy accesible de descargar en algún dispositivo electrónico y pues es un libro realmente corto, pero muy, muy sustancioso y que de verdad pues te abre horizontes hacia otras cosas con las que estamos definitivamente muy poco familiarizados. Excepto con lo de los muros y brincarlos para ir al otro lado a traer un poco de más pesos, Así ¿no? es, excepto con lo de tener un vecino poderoso y humillador, eso sí, sí tenemos un poco Ajá. de Y, experiencia. y gente enjaulada también y cosas así. Sí, 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 sí. Pues de hecho son amigos de Trump. Sí, pues ya sé. Bueno, pues ya Trump, qué bueno que tenga amigos. El Sí, caray. expresidente. Sí, así Yo sí es. mando mi felicitación a Joe Biden. Desde Qué aquí. bueno, Biden estaba súper preocupado de que no lo hubieras felicitado públicamente. Exacto, ya ves que así estaba Joe Biden, por eso digo, en nombre de todo el pueblo de México, para que ya se Oye, despreocupe.
Dígame. No, pues nada, que tenemos ya a una ganadora de nuestra dinámica de la semana pasada. Cara de emoji. Sí, emoji emocionado y sorprendido. Pues recibimos algunas solicitudes con estos que habían compartido en sus redes, todos los requisitos para participar en la rifa del libro autografiado de 150 años de transporte urbano en Querétaro. Y pues me da mucho gusto comunicarles que la ganadora es una de nuestras miembros activos del cuadro de honor y que pues obviamente como siempre nos escucha, no se pierde una y lo mandó a tiempo y pues participó, se hizo el sorteo y la ganadora de esta tarde es nada más y nada menos que Susi Galán, a quien le mandamos un fortísimo abrazo. Y ya la contactaremos para que nos haga, para decirle cómo nos ponemos de acuerdo para entregarle su libro. Como buena ñoña del cuadro de honor hizo su tarea, entonces tuvo su recompensa y su estrellita babeada. Así es. Así es, pero muchas gracias a ese cuadro de honor. Ahora, por cierto, tenemos saludos importantes para el Cono Sur, a Lili García, que nos escucha desde Chile. Dice que va siguiendo todos nuestro podcast, que a ella también le encantan los temas de migración. Entonces, ¿Cómo pues no? ha ido... Pues sí, pues al final todo mundo, hay una migración en el planeta impresionante por gusto, por amor, por trabajo, por fuerza, por lo que sea, pero al final todos migramos en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, saludos a Lili García también. Y pues ya. ¿No dijiste que tenías muchos saludos internacionales y no sé qué? No, esa era como el highlight de esta semana, que ya me había dicho Lili desde hace tiempo que nos estaba escuchando, pero en esta semana tuvimos algún intercambio de ideas, encontramos alguna foto de la infancia y entonces pues me dijo que había estado escuchando el podcast. Muy y bien. Que le encantaba. Muy bien. Saludos hasta Chile, entonces. Uh-huh. Y pues bueno, sin más por el momento, es momento de dar por iniciadas las posadas, pero recuerden que las posadas en casa, leyendo, serán mejor. Es momento de ser héroes quedándose en el sofá. Posados en el sofá. Exacto. Las posaderas, ahí déjenlas en el sillón. Y pues les recuerdo que sigan todas las redes sociales de CollecTV. Nos encuentran como @CollecTV en Instagram, en Twitter, en Facebook nos dan like. Y obviamente suscríbanse al canal, ahí en YouTube, le dan suscribirse a la campanita o acá abajito está el logo de CollecTV. Ahí le pican si están en YouTube y ya sale ahí luego el suscribirse. ¿Y tus redes sociales, maestra? Sí, no olviden seguirme para más recomendaciones y comentarios que quieran hacer, si quieren aportar, en @libropensadora, estoy en Instagram, así, y ahí vamos compartiendo la foto del libro y un breve comentario, entonces, pues, mucha gente también ahí se anima a darnos su opinión, me encantaría leerlos por ahí, y pues las redes de CollecTV, que te las dejo a ti. Ya las dije, muchas gracias por ponerme atención. Okay. Y también a mí me puedes seguir en @PepePanda, ya saben, en Instagram, en Twitter y en nada más, ya, Facebook. Ahí no me siguen, ahí me agregan y ya. ¿Ok? Súper. Ándale, maestra. Pues entonces, síganse divirtiendo. Bye, Panda. Adiós. Que nos den posada. Bye. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por CollecTV.